el mismo actuar en los mismos requerimientos de su pueblo. Y si el pueblo de Dios está siendo indiferente a estas verdades, Dios los va a cambiar, va a llamar a otros para que lleven estos mensajes de salvación que Él tiene. Por eso es que siempre hay pruebas, y las pruebas que nosotros tenemos como pueblo remanente son pruebas similares que ellos habían pasado. Y si nosotros nos preguntamos ahora por qué pruebas y pruebas similares se va a confrontar el pueblo de Dios en los últimos días, ¿alguien me ayuda? ¿Cuáles van a ser esas pruebas? Número capítulo 11, versículo 4. ¿Qué clase de pruebas nos espera a nosotros como pueblo remanente? Y la multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Le gustó tanto la carne y volvieron otra vez en las mismas de los cuales el Señor desea sacarlos. Y ellos empezaron a murmurar en contra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Este tema de la multitud mixta es bien interesante y siempre me llama la atención, ¿verdad? Eso está también en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, para aquellos que desean leer esa historia. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6. Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, las pruebas por las cuales van a pasar el pueblo remanente de Dios son pruebas justamente similares por las cuales han pasado el pueblo de Israel de antaño. En el libro El Evangelismo, en la página 504 y 505, nos dice lo siguiente. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de su incredulidad. Hebreos 3:19. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Significa que si hay murmuraciones, si hay pleitos, si hay mundanalidad, y es interesante que la misma historia se vuelve a repetir, sí, ¿verdad? Entonces el Señor nos está advirtiendo que nosotros como pueblo remanente tenemos que tener cuidado y abandonar de manera decididamente las prácticas y costumbres mundanos que está imperando de una manera tal que ya no hay más diferencia. Entonces, la incredulidad, ser incrédulo significa tú ves lo que está sucediendo, pero sin embargo no te conmueve. O sucede algo interesante también hoy en día, muchas personas ven en el momento como que le llama la atención, pero si esto está en la Biblia.
nosotros conocemos estas verdades, va a suceder y está sucediendo, pero una semana más tarde está en lo mismo. Se enfría y ya es casi imposible salir de este estado de cosas o de condiciones, ¿sí? ¿Cuáles eran los deseos? O sea, que el deseo fue el problema que los israelitas enfrentaron en el desierto. Yo quiero, ¿verdad? ¿Y qué decía los gustos? Primera de Corintios, en el capítulo 10, ya hemos leído el verso 6. Leamos una vez más en este contexto, por ejemplo, de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6. ¿Qué nos dice? Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y en este contexto, si nosotros miramos con qué cosa enfrentaremos nosotros en los últimos tiempos, según Filipenses 3:19. ¿Sí, Rebeca? Roxana Rodríguez nos está mirando. Rosana Rodríguez nos está mirando desde Panamá. Así es que saludo para ella. Amén. Y Carlos Figueredo. Carlos Figueredo también nos está mirando. Este es mi hermano de sangre que está por ahí por Paraguay, así es que nos alegra mucho. Le saludamos a Carlos también, ¿sí? Filipenses capítulo 3, versículo 19. Cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Da mucha tristeza ver en realidad personas que justamente se preocupan solamente de lo que es cuál era el pecado por el cual nuestros primeros padres han sido destituidos del jardín del Edén. ¿Alguien se acuerda? También fue a causa de la comida. Porque le gustó tanto y quiso probar. Entonces, por eso es que Dios insta a su pueblo a que para tener un buen carácter, dominar su carácter también, ser temperante en cuanto a la comida, porque no podemos andar comiendo de manera desenfrenadamente, sino que tenemos que tener el don de abstenernos de ciertos alimentos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 33, ¿qué nos dice? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Y son los mismos, o sea, son las mismas cosas por las cuales nos enfrentamos hoy en día. Y como decíamos, nosotros el hecho de decir somos del pueblo de Dios no nos ayuda, sino nosotros no vivimos de aquello o no estamos viviendo lo que nosotros predicamos. Una cosa es decir somos del pueblo de Dios, pero en la práctica estamos llevando a oprobio el nombre de Cristo. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 451 nos habla algo bien interesante con referente al pueblo de Israel cuando Dios los sacó a ellos de Egipto. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlos en la tierra de Canaán para que constituyeran un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Consideremos los medios por los cuales Él quería realizar esto. Los sometió a un sistema de disciplina que si lo hubieran seguido alegremente, habría resultado para el bien tanto de ellos mismos como de su posteridad. Quitó la carne de su alimentación en gran medida. Les había concedido carne en respuesta a sus clamores, precisamente antes de llegar al Sinaí, pero fue provista solamente por un día. Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como maná, pero impuso al pueblo una restricción para su bien.
Era el propósito de Dios proveerles un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen afiebrante al cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. El apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos originalmente para el hombre, las frutas de la tierra que Dios les dio a Adán y Eva en el Edén. El pueblo de Dios se rebela en contra de él. O sea, ¿se acuerdan que ellos en Egipto dijeron llorando? Dice que dijeron, danos de comer, ¿qué cosa? Carne. Carne. Es interesante notar que aquellos profesos, pueblo de Dios, si tú te pones a hablar y tú le hablas acerca de lo que es la alimentación, es lo primero que se levantan y se rebelan y dicen, no seremos salvos por lo que comemos, no seremos salvos por lo que vemos. Cristo es el que nos va a salvar. Pero el hecho de tú nombrar el nombre de Cristo no es, no aseguras tu salvación con eso. La Biblia nos habla y dice que los que fueron fieles a Dios y a su verdad caminaron con Dios. Caminar con Dios significa hacer las cosas como Dios requiere de nosotros como su pueblo remanente y no el hecho de decir Señor, Señor. Eso es lo que nos dice en el libro de Mateo 7:21, los cuales nosotros conocemos, pero si quieres puedes leerlo, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el libro Review and Herald, la revista del 18 de abril de 1893, nos dice lo siguiente con respecto a los hijos de Israel. Ok, con la historia de los hijos de Israel entre nosotros, dice, prestamos atención y no seamos hallados cometiendo los mismos pecados, siguiendo en el mismo camino de incredulidad y rebelión. Así es que el Señor nos invita a que nosotros podamos superar cada prueba que podamos tener como pueblo remanente y no decir solamente nosotros somos tal cosa, pero en la práctica estemos fallando. Amén. Así es que Dios requiere de nosotros como su pueblo remanente a que podamos demostrar con nuestra actitud la fidelidad a Dios y a su verdad. No solamente, vuelvo a decir, el nombre no le salva a nadie. Quien le salva a las personas es Cristo Jesús y la fidelidad a Él. Porque yo conozco a muchas personas que hablan de lengua para afuera, que sirven a Cristo, pero sin embargo en su actitud llevan a oprobio y a vergüenza el nombre de Cristo. ¿Ok? Vamos a leer unas citas para encerrar por hoy que encontramos en el libro Consejos para los maestros, padres y alumnos. No fueron las enseñanzas de las escuelas de Egipto lo que habilitó a Moisés para triunfar sobre sus enemigos, sino su fe constante e inquebrantable, una fe que no vacilaba bajo las circunstancias más penosas. A la orden de Dios, Moisés avanzaba, aunque aparentemente no había nada sobre qué asentar los pies. Más de 1 millón de personas dependían de él y las condujo hacia adelante, paso a paso, día tras día. Dios prometió estas peregrinaciones solitarias por el desierto para que sus hijos pudiesen obtener experiencia en soportar las penurias, para que cuando estuvieran en peligro supieran que solo en Dios hay alivio y liberación. Así podrían aprender a conocerlo y confiar en Él y servirle con fe viva. Consejo para los maestros, padres y alumnos, página 394. Nosotros necesitamos tener una fe y esa fe tiene que ser una fe genuina.
para no estar atravesando por los mismos que ha pasado el pueblo Israel, para que nosotros no caigamos en lo mismo en las cuales ellos anduvieron y estuvieron peregrinando durante 40 años y al final ellos tristemente no han entrado en la tierra prometida. Significa que Dios requiere de nosotros como su pueblo a que tomemos decisiones y que pidamos a Él en oración a que nos pueda ayudar y que seamos conscientes del tiempo que estamos viviendo y que podamos ser transformados con el poder de su Espíritu Santo, ¿sí? Y que de esta manera podamos cruzar el Mar Rojo. Saludamos a cada uno de los que nos están mirando en este momento, ¿sí? No sé si habías leído la cita de la religión Herald. ¿La leo? Sí. Las tentaciones llegarán bajo el disfraz más seductor, pero es un riesgo dejar la sencilla orden de Dios para seguir las afirmaciones de los hombres. Seguir la palabra del Señor, aceptar la verdad, involucra llevar una cruz y ser abnegados, pero no es seguro hacer otra cosa que llevar la cruz. A medida que veamos la luz, caminemos en la luz. Que un solemne e inalterable propósito tome posesión de nosotros y resolvamos en la fuerza y gracia de Dios que de aquí en adelante viviremos para Él y que ninguna consideración terrenal nos persuadirá para rechazar la divina ley de los 10 mandamientos, rechazando así a nuestro Salvador y nuestro Dios. Busquemos consejo de Dios y encontraremos que el camino de la obediencia a sus mandamientos es el camino del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. El primer paso en el camino de la obediencia es someterse a la voluntad de Dios. Esto puede parecer algo difícil de hacer, porque Satanás presentará toda objeción posible y creará dificultades magnificando las perplejidades delante de la mente. Pero demos el primer paso y el siguiente paso en la escalera del progreso será más fácil. La escalera del progreso debe ser subida escalón tras escalón, porque Dios está en la cima de la escalera y su gloria iluminará cada paso que avancemos. El camino de la fe y la abnegación es un camino ascendente. Su sendero es hacia el cielo y a medida que avancemos, las nubes engañosas de la duda y del mal quedarán atrás. Tenemos que ir nosotros fase a fase. Eso es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, y voy a leer para poder nosotros terminar siguiendo a lo que leíste en este momento. Dice 2 Corintios 3, 18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder, como por el Espíritu del Señor. Significa que nosotros tenemos que ir avanzando escala por escala, escalón por escalón. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Y Dios desea tener a un pueblo victorioso, no a un pueblo que está viviendo las verdades a media, conociendo lo que tiene que hacer y sabiendo cuáles son los principios y requerimientos de Dios para con nosotros como su pueblo. Así es que con este mensaje vamos a despedirnos por hoy, agradeciendo a aquellos que nos están mirando y esperemos que estos estudios que hemos hecho juntos puedan ser de mucho provecho, de beneficio para aquellos que están estudiando con nosotros. Así es que oremos al Señor a que nos pueda ayudar a que podamos día a día ser más que vencedores, como nos dice también Dios a través de su palabra, y que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, y que cuando la gente nos ve y cuando la gente nos escucha hablar, digan que verdaderamente servimos a un Dios todopoderoso y que
no estamos siguiendo las corrientes de este mundo, ¿sí? Que podemos cantar a capela. Por supuesto, vamos a cantar entonces un himno a capela. ¿Te acuerdas que dónde tenemos que alzar nuestros ojos, Rebeca, cuando nos sentimos con las pruebas y cuando vienen los problemas? A los montes. Alzaré mis ojos. A los montes. ¿De dónde viene? ¿Qué cosa? Jehová. Mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Así Amén. es que vamos a cantar el Salmo, ¿cuánto era? 121, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cómo dice, Rebeca? Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Vamos a orar. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, te damos por estos momentos tan lindos que pasamos juntos aquí en familia. Gracias también por cada persona que nos está mirando y suplicamos que puedas hacer efecto, que tu palabra pueda, con todo el poder del Espíritu Santo, hacer a que nosotros podamos mirar los caminos que estamos siguiendo y que no caigamos en las mismas trampas que hayan caído el pueblo de Israel. Que nosotros como Israel moderno podamos, Señor, andar en las sendas de la verdad y que siempre tengamos una voz que nos guíe, que nos pueda decir que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, sino que podamos seguir el camino y las sendas de la verdad que tú tienes para nosotros. Amén. Guárdanos, Señor, en estas horas y así también a los que nos están mirando, bendícelos conforme a tu voluntad y si es así tú lo deseas y lo permites, para que podamos estar juntos el próximo miércoles conforme a tu voluntad y misericordia para que estudiemos las lecciones de tu escuela sabática. Pedimos estos favores dándote gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Ok, entonces nos despedimos por hoy. Aquí en Suiza son 19 horas con 21 minutos. En unos minutos se pone el sol. Así es que un gusto poderlos saludar, estar al servicio de cada uno de aquellos que aman la verdad y desean hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. ¿Sí, Rebeca? Fernando Restrepo Jurado. Fernando Restrepo está mirándonos también, entonces saludos para él, para su familia también.
No me recuerdo bien de dónde estarán mirándonos, pero los conocemos, hemos escuchado de ellos. Bendiciones, que el Señor los guarde como familia y que sean de bendición donde quiera que estén. Amén. Ok, saludos, bendiciones, que el Señor los guarde. Hasta la próxima.